Los aparecidos. Sucedió en Campeche. Hace muchos años se construyó en Ciudad del Carmen, Campeche, un hospital llamado Victoriano Nieves Céspedes, el primer hospital en la ciudad de que se tenga historia. En la calle 22, en lo que ahora es el Museo de la Ciudad, cuentan las personas mayores que un día llegó un barco a las costas de la Ciudad del Carmen y que consigo traía una gran epidemia, la viruela negra, que en ese entonces era terriblemente mortal para el que la contrajera. Muchos fueron contagiados, ya que por esos años no había vacunas y mucho menos cura. Y siendo el hospital el único en ese entonces, allí eran llevados todos los enfermos, donde desgraciadamente muchos murieron, y por cantidades que se podían controlar por cientos. Incluso se habló de que eran tantos los muertos que tuvieron, y ahí hacer una fosa común, en donde para que no se propagara más el virus, tenían que quemar los cuerpos. Se dice que el olor a carne quemada era asquerosamente insoportable. Fue así, entonces, como cientos de personas, sin que hubiera alguien que les diera la santa sepultura, eran echados a la fosa común. E incluso hay quienes aseguraban que hubo personas que aún estaban vivas cuando fueron quemadas. Antes de convertir en museo esa gran construcción, la ocuparon para albergar las oficinas municipales de un partido político. Ahí, por los años 90, y de ahí viene mi historia, ya que yo tuve que pasar mucho tiempo en ese lugar, porque en ese entonces pertenecía a los jóvenes del mismo partido. Recuerdo que en ese entonces nos pasábamos horas trabajando ahí, en varios proyectos. En varias ocasiones nos quedamos hasta después de la medianoche, ya que nuestros trabajos nos absorbían parte del día y por la noche atendíamos todo lo relacionado con el partido. Recién nos mudamos a ese edificio, nos enteramos que no tenía mucho que acababa de morir un vigilante por un infarto. Bueno, en realidad dicen que lo encontraron sentado en su silla con los ojos desorbitados y un rictus de terror. En ese entonces no prestamos la más mínima importancia a tal hecho, solo quedó como una anécdota más que la gente cuenta. Pero en realidad no sabíamos que eso era solo el inicio de una serie de sucesos que marcarían para siempre esa noche que vivimos de terror. Aquí es donde comienza lo bueno. Esa noche en que tuvimos que quedarnos 3 de nosotros a sacar unos trabajos que se llevarían al día siguiente a la capital del estado. Estábamos entretenidos con el trabajo, cuando de pronto se escuchó el grito aterrador de una chica. Era muy raro que alguien de los otros departamentos se quedara a trabajar hasta tarde, pero no era imposible, así que decidimos revisar si había alguien. Y si no le había pasado nada, pues, ¿qué creen? No había nada. Regresamos a seguir trabajando, sin darle mucha importancia, aunque por dentro se sentía un ambiente pesado. Desgraciadamente, se tenían que terminar esos trabajos y pues tratamos de concentrarnos en ello. No había pasado mucho tiempo cuando de pronto Julián vio pasar a alguien por el pasillo y nos dice: ¿vieron eso? ¿Qué cosa?, preguntamos al unísono. La persona que pasó en el pasillo, susurró. Nos quedamos viendo y salimos al pasillo. No se vio nada en lo absoluto. Para ese entonces ya la tensión se había elevado y el miedo empezaba a hacerse presa de nosotros. Decidimos continuar para sacar el trabajo lo más pronto posible y largarnos de ahí. Y por más que intentábamos apresurarnos, nos ganaba el miedo y no atinábamos a concentrarnos. Eran cerca de la 1 de la mañana y para esto era una noche de mal tiempo. El viento corría fuerte y se escuchaba el ular de los árboles. El ambiente era propicio para una situación de índole. De repente se escuchó caer un fuerte rayo y acto seguido nos quedamos en penumbras. Soltamos un grito de asombro y nos juntamos de espalda con otro. Era lógico, después de haber visto y escuchado lo anterior. Saqué mi encendedor y traté de alumbrar la habitación donde estábamos, pero la luz era casi nula. Como pudimos, empezamos a buscar algo que encender,
hasta que llegamos al bote de basura, que era metálico, y ahí empezamos a meter hojas y lo que encontramos para poder encenderlos, y fue como logramos alumbrarnos. No había terminado de encender el fuego cuando vemos la cara horrorizada de Simón, que se quedó sin habla viendo a la ventana. Enseguida volteamos Julián y yo y nos paralizamos con lo que vimos. Era alguien o algo con el rostro desfigurado, como achicharrado, que se nos quedó viendo para luego desaparecer. Pegamos tremendo gritote y salimos corriendo de ahí. Fue algo que nos erizó la piel, nos hizo ver que aunque sea algo sobrenatural o que quizás no nos quiso hacer daño, no deja de ser espeluznante. Los tres fuimos testigos oculares de esos hechos y nunca más nos quedamos a pasar la noche ahí.